Buenos días, qué gusto verlos a todos. Yo aquí acomodándome, quiero que no falle nada, ¿verdad? Me da un gusto saludarlos, tan inspirados por la alabanza hace rato. De verdad estoy asombrada. Iba a iniciar de otra manera, pero estoy asombrada porque lo que el Señor quiere hablarnos hoy fue confirmado en la alabanza y de una manera poderosa, como lo decía Selene, soltando esta palabra de bendición y de un camino nuevo para todos nosotros. Entonces estoy verdaderamente asombrada por lo que hoy el Señor nos va a dar a todos nosotros y bueno, pues empezamos, ¿verdad? Empezamos a estudiar hoy la palabra del Señor. Voy a mencionar muchas citas bíblicas. Si quieres, saca tu Biblia o un cuaderno, o si la traes electrónica, pues tenla presente, porque creo que hay mucho que tal vez se quede por ahí como pendiente para estudiar, pero bueno, esperemos que pues el Señor nos dirija y nos dé la esencia de lo que hoy quiere hacer en nuestras vidas. Y empezamos con esta pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esta es una poderosa pregunta, una pregunta que nos impulsa, que nos guía, que nos dirige, una pregunta que se plantea en un tiempo preciso de la vida del personaje que hoy vamos a estudiar, y se le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y quiero decirte que la historia que hoy vamos a estudiar y el personaje que hoy vamos a estudiar es una mujer que se llama Esther. Su historia sucede en el año 486 antes de Cristo. Ella era parte o vivía, ¿verdad?, en el imperio persa. Y mira, quiero que veas ahí lo grande que era el imperio persa. Toda esta región, mira en el mapa del mundo, formaba parte del imperio persa. Dicen que era desde Etiopía hasta la India. Ay, aquí me pierdo un poco, ¿no? Hasta la India, mira, aquí está la India, aquí está Etiopía. La capital del imperio persa era Susa, este puntito que ves aquí. Muy cerca estaba Babilonia y por acá estaba Jerusalén. Entonces, todo este territorio era el imperio persa y ahí se desarrolla la historia. Y algo bien interesante es que este imperio persa, te lo voy a contar un poco hacia atrás, conquista al imperio babilónico, a ese otro puntito que te enseñé ahí. Pero ese imperio babilónico, en manos del rey Nabucodonosor, conquista a Jerusalén, a la nación de Israel, ¿no? ¿Te das cuenta? El pez grande se come al chico y así va la cosa. Y entonces, esta historia de Esther ocurre en esta época, ¿no? Cuando todo esto está sucediendo, como te digo, el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor conquista Israel, conquista la nación judía, y la conquista, ¿por qué? Porque la nación judía empezó a debilitarse. Imagínate, ellos habían salido de acá, de Egipto, ¿te acuerdas? Salieron de Egipto, anduvieron por todo este desierto y llegan a su tierra, a la tierra prometida, y la empiezan a conquistar, empiezan a vencer, empiezan a tomar esa tierra. ¿Y cómo es posible que luego la pierdan? Se empezaron a debilitar porque la esencia de donde venía su fuerza, que era Dios, ellos empezaron a desconectar. Imagínate que ahorita se empieza a desconectar toda la electricidad y dejamos de escuchar, dejamos de ver y ya ni nos vemos unos a otros porque hasta el salón se queda oscuro. Pues así ellos se desconectaron de Dios, dejaron de adorarle, dejaron de obedecerle, empezaron a seguir a los dioses que vivían en aquellos territorios, perdieron el poder de su fuerza y llega Nabucodonosor del imperio babilónico, los conquista, y en esta conquista sucede algo. Cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén,
queman el templo, destruyen las murallas de Jerusalén, de la ciudad. Hay muchas pérdidas, ¿verdad? Hay bajas entre la población y los pocos que quedan, o muchos en aquel tiempo, pero los que quedan se los llevan exiliados a Babilonia. Uno de los exiliados, a lo mejor has escuchado la historia de Daniel, el de la Biblia, era un jovencito como mi hijo Daniel tal vez cuando se lo llevaron, y cuando él llega ahí, él crece ahí, y Daniel no pierde la esencia de quién es él. Él era un joven que tenía ese llamado de profeta y sigue escudriñando las escrituras, sigue orando, ahí se hace viejo, porque imagínate, en un tiempo de oración en que Daniel se está dando cuenta de que ya se ha cumplido los 70 años de que deben estar exiliados ahí en Babilonia. Dice, ya pasaron 70 años, y me asombra Edgar porque Edgar empezó a leer Jeremías, y Jeremías fue un profeta que había profetizado, igual que Isaías, que ese exilio iba a durar 70 años. Y Daniel se da cuenta y dice, Señor, perdónanos, porque hemos visto que este lugar de desgracia donde estamos viviendo como exiliados, como esclavos miserables, pues ya está llegando a su tiempo, ya pasaron los 70 años, Señor, queremos ver esa libertad. ¿Y qué crees que sucede? Algo sobrenatural, algo que solo Dios puede hacer. Mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y esto es algo impresionante e increíble, porque ¿sabes qué? Él era un rey de ese reino que te enseñé tan grande, pero no conocía a Dios. Él no era judío, él no tenía una relación con Dios. Sin embargo, escucha la orden y dice, yo le voy a dar permiso al pueblo de que vaya. Y si tú después quieres leer qué pasó, busca ahí en tu Biblia Esdras y Nehemías y ve cómo fue esta historia del regreso a reconstruir los muros, a reconstruir el templo. Pero el rey no solo les da permiso de regresar, sino, ¿sabes qué? También les da dinero, les da recursos, les dicen a todos, denles lo que necesiten para que esta obra se lleve a cabo. Y bueno, pues allá va todos estos, los que quisieron ir fueron a reconstruir la ciudad, a reconstruir la muralla, a reconstruir el templo. Pero hubo un grupo de personas que ya se habían amoldado a vivir en Persia, ya habían hecho negocios, tal vez se acostumbraron a ser exiliados, a vivir como esclavos, a vivir por debajo de su llamado, ¿no? Como herederos de un reino que era Judá, y se quedaron ahí. Y se quedaron ahí, ¿sabes cuánto tiempo? 50 años. 50 años, ya les habían dado chance de regresar y ellos decidieron, nosotros aquí nos quedamos. Y la historia de Esther sucede ahí. Después de estos 50 años de que ya podían regresar, no quisieron regresar y ahí se da la historia de Esther. Y quiero decirte que Esther era una joven menor a los 20 años, era una mujer huérfana. Sus padres fueron de los que no decidieron regresar a Jerusalén, mueren en Persia y ella se queda huérfana. Imagínate si ahora es importante para una mujer no estar sola, imagínate en esa época, una mujer huérfana, una mujer joven
sin una cobertura familiar, era una mujer completamente en desgracia y débil, ¿no? Sin un destino, sin un futuro, sin un porvenir, sin una seguridad. Esa era Esther, y Esther fue una chica que fue acogida por su primo Mardoqueo, y Mardoqueo la cuidó, la crió, estuvo con ella, y fue esta chica Esther la protagonista de la historia que hoy vamos a estudiar. Su nombre en hebreo es Hadassah, y ese nombre en hebreo quiere decir mirto. Esta flor es un mirto, y esta flor delicada también desprende un aroma precioso y agradable, y en el oriente y aún ahora los perfumistas la mezclan incluso con mirra, con incienso, y despide un aroma precioso. El nombre Hadassah, es en hebreo, y en persa el nombre de ella es Esther, que significa estrella. Una estrella que alumbró en su época en la oscuridad. Lo cantábamos hace rato y lo oraban, ¿no? Y dices, qué impresionante es el Señor con lo que hoy nos quiere enseñar. Entonces, allí se ubica la historia que vamos a empezar a leer, ¿no? En el Imperio Persa y con esta chica joven Esther. Y mira, vamos a empezar leyendo un poco sobre lo que la palabra dice acerca de Esther. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, 6 meses. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Entonces imagínate, el rey Asuero de ese imperio tan grande de la época decide, ¿por qué no?, hacer un banquete de 6 meses. Ya te puedes imaginar la comida, la bebida, las diversiones, y ese banquete de 6 meses solo era para los más poderosos del reino, ¿no? Dice ahí los que estaban en autoridad, pero luego se ve benevolente y dice, bueno, hagamos otro banquete de 7 días e invitemos a todo el pueblo para que vean mi poderío. Y justo al final de ese segundo banquete dice, ¿y por qué no llamamos a la reina? Que vengan y todos vean a la reina Vasti, que yo soy no solo poderoso, sino parte de mi poder es tener una reina como Vasti tan hermosa. Y le dice a Vasti, pues vente Vasti al banquete, la manda a llamar, y Vasti dice, pues no voy, no quiero ir, no voy. El rey se pone furioso. Y todos los hombres cerca de él también, sus consejeros, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cuál va a ser la consecuencia para Vasti? Destituirla. Deja de ser reina. La falta que cometió fue grave para el rey. Todos los demás la consideraron grave porque iba a ser un ejemplo para todas las mujeres de la época. Entonces, Vasti, por ese hecho, deja de ser reina y deja ahí una vacante. Y continuemos con la historia. Entonces dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y les den sus atavíos.
y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Entonces imagínate, Ester, una chica que tenía un porvenir incierto, pocas posibilidades de salir adelante, su primo ve como una posibilidad para ella. Mardoqueo dice, pues lánzate al concurso de belleza, te vas a Susa y chance y ganes, ¿no? Entonces, pues ahí va Ester a Susa y imagínate, viste la dimensión del territorio, ¿no? Me imagino que ese territorio no lo contabilicé en kilómetros, pero tal vez sea muy parecido a México o más grande. Imagínense todas las chicas más guapas de México o de un territorio un poco más grande, las llevan a Susa y dicen que Ester llega a la casa de las mujeres, donde Hegai es el administrador de esa casa, y al administrador Ester le cae muy bien. Dice la palabra que gana su favor. Y entonces el administrador dice, denle a Ester los mejores vestidos, la mejor comida, es más, denle 7 doncellas para que la ayuden y llévenla a lo mejor de mi casa, a lo mejor de la casa del rey, llévenla en la casa de las mujeres, de donde estaba Hegai administrando, llévenla ahí. Entonces Ester, imagínate qué favor entre tantas chicas, haber tenido ese favor, esa preferencia, la llevan a ese lugar especial. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvieron preparando a Ester y a todas esas mujercitas para que se pudieran presentar ante el rey? 1 año. Dice la palabra que 6 meses las preparaban y las untaban con óleo de mirra, con aceite de mirra, un aceite que purifica, un aceite que limpia, un aceite que se usaba en aquella época. Imagínate lo precioso de este aceite para el aceite de la unción en el templo. Era un aceite muy especial. Entonces 6 meses estaban siendo ellas preparadas de esa manera y otros 6 meses, dice la palabra, que les ponían ungüentos, cosméticos, aceites especiales que me imagino las embellecían, les suavizaban la piel, la tonificaban, el cabello, bueno, imagínate. Entonces era 1 año de preparación para que pudieran presentarse limpias y bellas ante el rey. Y dice la palabra que todo este año Ester fue una chica humilde, noble, obediente, que Ester siguió el consejo de Hegai y también el consejo de Mardoqueo, porque sabes, Mardoqueo le había dicho algo: lo único que te pido es que no digas que tú eres judía, por ahora no lo digas. Entonces ella todo ese tiempo fue obediente y llega el tiempo en el que Ester se tiene que presentar al rey, ¿no? Viene el veredicto del jurado y entonces ella se tiene que presentar al rey. Y Hegai, el administrador de la casa donde ella está hospedada, le aconseja lo que debe ponerse para presentarse ante el rey. Y ella obedece el consejo. Entonces llega Ester, se presenta ante el rey y mira qué cosa tan sorprendente sucede. Dice la palabra: fue pues Ester llevada al rey Asuero a la casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado, y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Cuando era niña, a mí me contaban esta historia. Cuando tuve mi Biblia, la empecé a leer. Incluso tenía una Biblia ilustrada y me encantaba. Pero yo no me podía imaginar cómo puede haber una persona tan bella que gane. Hoy que estaba estudiando esta palabra en estos días, entendí, no fue la belleza. Dice aquí que el rey amó
a Esther. Ella halló gracia. O sea, fue un favor inmerecido que Esther encontró y el rey la amó. Y cuando yo estaba meditando en esta palabra, me di cuenta de una escena de amor preciosa que existe en Cantares, esa escena entre la tsunamita y el amado esposo. Y mira, en Cantares 4:9, no lo traje, pero anótalo y si quieres después léelo, y eso es otra de las cosas que te podrías llevar en tu lista de leer en este puente que vamos a tener. Dice Cantares 4:9, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, o sea, cautivaste mi corazón. ¿Y sabes qué? Esa escena de amor descrita en Cantares es la escena de amor entre Cristo y la iglesia. ¿Sabes que tú eres la iglesia? ¿Sabes que cuando Cristo fue a la cruz, pensó en ti, Germán, y dijo, prendiste mi corazón, Germán, y pues estoy aquí en la cruz por ti, Maru, por todos los que estamos aquí? Nos conoce Él por nombre. A mí me impresiona que estas palabras, Él dijo, prendiste mi corazón, así como a Esther, Cristo en la cruz al morir, dice la palabra que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y aquí, para mí, llega la primera vez de esta frase que leímos al inicio. Y para esta hora has llegado al reino, Esther, para ser trasladada de ese pueblo cautivo, exiliado, que vive en condición de esclavo, donde no tienes ni un futuro, ni una esperanza, a un reino donde llegas ahora con autoridad. Si eras una huérfana sin cobertura, ahora tienes la cobertura del rey, de ese rey de Persia. Nada más esto velo en el plano humano, pero lo que implica para ti, para mí, vienes ahora a este reino con la cobertura del rey y, ¿sabes? Vienes con la autoridad del rey, porque ahora ella es reina. Entonces ahora ella, de esclava, donde no podía ni opinar sobre lo que tenía que vestirse o qué iba a comer, ahora ella es reina con autoridad. Qué impresionante, ¿no te parece? Y quiero que veamos, porque creo que hay mucho que aprender de la historia de Esther, los rasgos de carácter o los rasgos de personalidad que se ven en una ciudadana del reino de los cielos. Y sabes, Esther fue una persona humilde. Ella, desde que fue elegida para ir a Susa, ¿verdad? Pues bueno, ya se entiende que era bonita, fue humilde, no se creyó de su belleza. Después llega a esa casa y es llevada a lo mejor y fue humilde. Y esa humildad, ¿sabes qué? La lleva a heredar un reino. Es curioso cómo Jesús en el Sermón del Monte describe a los ciudadanos del reino y mira lo que dice ahí Jesús acerca de los ciudadanos del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es una persona que es humilde, que no es arrogante, que no es orgulloso, que sus decisiones y su vida no descansan en su autoconfianza, sino que sabe que depende de un poder mayor en el cual puede descansar. Y esa persona humilde, ¿qué crees? Hereda el reino. Qué increíble, ¿no? No hereda el reino el que es más listo, el que es más hábil, hereda el reino el que es humilde. Qué interesante ver esto en la vida de Esther. Otra cualidad que hasta ahora vemos aquí en la vida de Esther es la que nos describe también Jesús ahí en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado
grande en el reino de los cielos. Esta cualidad es la cualidad de la obediencia. El que obedece y motiva a otros a obedecer, dice la palabra, que es grande en el reino de los cielos, o sea, tiene autoridad en el reino de los cielos. Y eso le sucedió a Esther. Hasta ahorita podemos vislumbrar que eso le sucedió. Obedeció en lo pequeño, en lo sencillo, en vivir un año ahí en la casa de Hegai, le permitió llegar al reino, llegar con el rey, y ella dice aquí que entonces puede entrar con autoridad, se convierte ahora en reina. Pero sigamos leyendo lo que dice la palabra, porque sabes, es curioso que de acuerdo a los estándares tal vez del mundo o de las películas de Hollywood, podíamos decir, y bueno, pues aquí fueron felices para siempre, ¿verdad? Pero no, siempre hay giros inesperados. Te invito a que leas la historia después en tu casa, porque por ahí hay un detalle con Mardoqueo que descubre un complot contra el rey y luego lo informa, pero hoy no lo vamos a ver. Y otros detalles más de ironía también en la historia que sería bien interesante que los leyeras. Pero surge en este tiempo también un adversario para Esther. Un adversario que quiere hurtar, matar y destruir. Un adversario que quiere acabar con Esther, con su pueblo, y este adversario se llama Amán. Y Amán tiene una historia bien interesante. A mí me encanta la historia, me apasiona, y la historia que viene en la Biblia acerca del pueblo de Dios y de nosotros me apasiona. Fíjate que Amán, él era descendiente de Esaú. ¿Tú te acuerdas de Esaú? Esaú, el gemelo o cuate, no sé qué era, de Jacob, era descendiente de él. Y Mardoqueo era descendiente de la tribu de Benjamín. Y en Primera de Samuel 9 se narra una controversia o una adversidad que empieza a surgir entre estas dos familias. Entonces, como ahí hay una adversidad que también en lo espiritual sigue moviéndose, ¿no? Y tal vez ellos no tenían tan claro lo que está pasando en su familia, en sus antecedentes familiares, pero viene aquí a presentarse en este momento de la vida de Esther. Y Amán era un hombre, fíjate, él era un hombre poderoso, era un hombre que estaba considerado dentro de los consejeros del rey Asuero. Amán estaba muy cerca del rey y por lo tanto imagínate un consejero del rey más poderoso del imperio persa, pues era una persona, dice ahí la palabra y lo puedes ver cuando lo describe, arrogante, orgulloso, prepotente, porque claro, tenía mucho poder y a él le gustaba que donde él pasaba todos lo reverenciaran, todos se inclinaran. Pero ¿sabes qué? Había una persona que no lo hacía, era Mardoqueo, el primo de Esther. Entonces Amán le tenía tanto coraje que dice, yo quiero acabar con este. Y mira cómo quiere acabar con Mardoqueo, dice la palabra. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 1000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo
de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Amán quiere hurtar, matar y destruir al pueblo de Mardoqueo porque son diferentes, porque no hacen lo que ellos hacen, porque no tienen las mismas leyes. Y sabes que así se describe al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Él quiere hurtar, matar y destruir. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se está desarrollando la historia. Entonces Mardoqueo y todo el pueblo, al ver lo que les va a suceder en poco tiempo, pues se llenan de angustia, de pánico. Imagínate que dijeran: y ahora todos los del Poniente, Santa Fe, Interlomas, hasta Zona Esmeralda, aunque esté lejos, tal día, adiós. O sea, imagínate, pues te llenas de desesperación, de angustia y todo lo que puede suceder. Entonces Mardoqueo le pide a uno de los eunucos que está cerca de Esther que le enseñe el decreto, porque los judíos ya están muy tristes. Dice que se hizo luto, lamento, que él se puso ropa de luto, que se echó ceniza en la cabeza. Imagínate, Mardoqueo ya tenía cierta importancia, pues el tío de la reina, ¿no? Ya no creo que anduviera ahí tan desparpajado, y de repente, como loco, llorando, lamentando lo que ya estaba sentenciado para él y todo su pueblo. Qué tremendo. Entonces va y les dice: lleven el decreto a la reina, por si no se ha enterado, enséñenselo y vean lo que sucede. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Qué tremendo. O sea, si tú no eras invitado para ir a ver al rey y te presentabas, corrías el riesgo de morir en ese momento. Aún la reina. Entonces dice: a mí no me han invitado, ¿cómo me voy a presentar? No me han invitado en estos 30 días. Y esta respuesta le impacta a Mardoqueo. Dice: ¿qué? ¿Cómo, Esther? ¿Me contestas eso? No puede ser. Y mira lo que le dice Mardoqueo, su tío, a Esther. A ver, ahí está. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí es la segunda vez que a Esther se le dice, bueno, para mí la primera, ya ven que fue cuando les dije, cuando pasó del reino de esclava exiliada al reino de Asuero, pero ahora esta es la hora de la verdad. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo conoce, y hace rato lo cantábamos, qué impresionante, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Él tiene promesas para nosotros, en este caso para el pueblo de Israel. Y Mardoqueo sabía que el pueblo, aún y con haber desobedecido y haber vivido con temor y no haber regresado a Jerusalén cuando pudieron, él sabe que Dios es bueno, que a pesar de nuestros errores, Él es bueno y puede hacer algo para rescatarnos. Y él le dice, pues quién sabe si para esto has llegado al reino, porque de otro lado nos van a rescatar si tú no te mueves. Y entonces le dice a Mardoqueo, tal vez te pierdas, en pocas palabras, la oportunidad y el privilegio de servir a Dios salvando a tu nación. O sea, tu nación va a ser salva,
pero tal vez tú te pierdas la oportunidad de verlo y de participar en ello. Entonces, Esther responde, y creo que responde a la altura de la pregunta. Dice así: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther demuestra madurez, temor de Dios, no se le había olvidado. Fíjate, es curioso, una pausa. Este es un libro de la Biblia en el que no se menciona a Dios abiertamente, o sea, no encuentras la palabra Dios o Señor en el libro de Esther, pero lo encuentras detrás de todo y por sobre todo. Y ahí Esther reconoce que Dios existe, que hay un poder sobrenatural, que cuando uno está en una situación desesperada, ¿qué tienes que hacer? Orar y ayunar. Y Esther también reconoce que esta es una situación en la que después de orar y ayunar, pidiendo protección, guía, dirección al Señor, es una situación en la que hay que colaborar con Él. Porque por eso dice, y después yo me presentaré. O sea, hay situaciones en las que uno ora al Señor y se queda esperando a que Él haga. La Biblia las describe también esas situaciones, ¿no? Espera en el Señor, confía en el Señor. Pero hay otras como esta, en las que tienes que colaborar con Él. Y Margarita seguramente dirá, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo colaboro contigo? Y por eso era la oración y el ayuno, para decir, pero ¿cómo, Señor? Pero sí te digo, Señor, que si he de morir, moriré por mi pueblo, ¿no? Entonces, Esther sabe y ve que a una costa de su propia vida, ella reconoce que es verdad, que para esta hora llegó al reino. Y Rafa por ahí en la semana nos hacía reflexionar sobre algo. Cuando alguien está seguro de su identidad y de su propósito, sabe qué hacer. Lo dijiste así, ¿no, Rafa? En la reunión de colaboradores, lo dijiste así. Y Esther era esa. Esther sabía su identidad de reina, ya no era exiliada, ya no tenía que ponerse a temblar de me van a matar. Ahora tengo una identidad y tengo un propósito, porque para esta hora he llegado al reino. Imagínate que Mardoqueo le dice estas palabras: para esta hora has llegado al reino. Tiene un propósito. Entonces Esther dice, pues claro, yo voy a colaborar con Dios, me voy a levantar y si perezco, que perezca. Señor, no sé lo que va a pasar, pero yo voy a hacer tu voluntad. Y aquí, pues haciendo un breve alto, vemos otra cualidad del ciudadano del reino. Es una persona que tiene un corazón con las prioridades correctas, que hace inversiones eternas. Su tesoro no está, como lo dice Jesús ahí en el Sermón del Monte, su tesoro, dice ahí, no, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esther no dijo, bueno, yo soy la reina, me voy a resguardar, aquí me van a proteger, seguro no voy a morir, yo me quiero quedar aquí y pues ya los demás sálvese quien pueda. ¿Verdad que no? Ella tenía las prioridades correctas en el reino de los cielos. Y mira lo que sucede. Entonces, Esther, dice la palabra, que aconteció que al tercer día, o sea, después del ayuno y la oración, Esther se vistió su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther
y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¡Guau! ¡Qué escena! Él extiende el cetro, o sea, le ofrece a Ester su poder, su favor, su gracia. Ester con humildad va y lo toca con un símbolo de gratitud, de decir gracias por este favor, por esta salvación. Y sabes, eso hace Jesús por nosotros en la cruz, y cuando ponemos nuestra mirada en Él, nuestra fe en Él, dice la palabra en Hebreos 4 que podemos venir ante Él confiadamente, ante el trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Y esto estaba pasando con Ester, ella quería el oportuno socorro. Pero fíjate también lo que sucede en esos días de oración y ayuno. El Señor le da a Ester una estrategia y ella le dice al rey: rey, te voy a decir mi petición, te voy a decir lo que quiero, pero en un banquete. Voy a hacer un banquete para ti, y ¿por qué no te traes a Amán, este consejero tuyo tan importante? Y imagínate a Amán cómo se sintió. No, bueno, si era un orgulloso, un arrogante, se sintió súper favorecido para acompañar al rey Asuero a este banquete ofrecido por Ester. Y Ester llega a este primer banquete y le dice el rey: ahora sí dime qué quieres. Y le vuelve a decir: hasta la mitad del reino se te dará. Y ella dice: espérame un momentito, ¿por qué no vienes a otro banquete que te voy a ofrecer y también te traes a Amán y aquí te voy a decir qué es lo que quiero? Y así sucede. Llega este segundo banquete y entonces la reina Ester expresa su petición. Dice así la palabra: entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán, el otro invitado. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Imagínate la escena: aquel que pensó que iba a ser honrado en el banquete, resulta ser que ahora, como dicen los niños, ya lo acusaron, ¿no? Él es el que tramó esta confabulación para matar a los judíos. Y entonces sale el rey furioso. Amán se queda para suplicarle a Ester que pues haga algo, que se arrepienta, no sé qué palabras le habrá dicho, pero en medio de esta súplica desesperada de Amán, cae encima de Ester. Y cuando él cae encima de Ester, hay este tipo de contacto físico, entra el rey. Imagínate la escena que ve el rey. Entonces el rey dice: bueno, además quieres violar a la reina. Y sabes que en el imperio persa este tipo de agresión hacia la reina era tomado como un intento de sublevación en contra del rey y del reino. Y la consecuencia para quien hiciera ese acto era la horca. Y mandan a Amán a la horca. Y un detalle que no te he contado para no detenernos tanto, pero velo en tu Biblia. ¿Sabes quién había preparado esa horca? La preparó el mismo Amán para Mardoqueo. Y ahora resulta que él es ahorcado en esa horca que él preparó para Mardoqueo. Ironías de la historia, después de verlas, disfrútala, léela con detalle en tu casa. Pero aquí vemos otra cualidad de
una hija del reino de los cielos, que fue la paciencia. En esos días de oración, Esther desarrolló la paciencia. En esos 2 banquetes, imagínate tener allá al enemigo y de decir, pues ya de una vez que le caiga la guillotina, ella desarrolló la paciencia. Y la paciencia nos permite desarrollar un carácter íntegro, nos permite ser saciados, que tengas no solo contentamiento con lo que tienes, sino que seas más saciado más allá de lo que puedes pedir o entender. Mira lo que Santiago dice acerca de la paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfecto es una persona íntegra, que no le falta nada, que es cabal, cuerdo para tomar decisiones. Pero sigamos con la historia. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar todas las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré ver yo la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, la casa de este enemigo, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Entonces, escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces Esther le dice: deshaz el decreto anterior, pero él le dice: un decreto ya firmado no se puede deshacer. Entonces ese día de la destrucción para tu pueblo va a llegar. Pero a ver, piensen qué se puede hacer, ingénienselas, escriban algo que les pueda ayudar. Y entonces dice la palabra que Esther y Mardoqueo se pusieron de acuerdo y mira lo que sucede. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedientes de los repastos reales, que el rey daba facultad a todos los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuvieran a la defensa de su vida. ¿Y sabes qué sucedió? Sí llegó ese día, sí llegó el día de su destrucción. Muchos de los que también les caían mal o adversarios que estaban distribuidos por todo el imperio persa se levantaron en contra de ellos. Pero ¿qué crees que sucedió? Ellos tenían permiso de defenderse y se defendieron y vencieron. No solo preservaron su vida, no fueron despojados de sus pertenencias, vencieron, porque habían vencido tomando la autoridad que les estaba dando el rey para pararse y defenderse en frente de sus adversarios. Y mira lo que sucede después, esta parte me encanta. Dice que escribió Mardoqueo estas cosas, o sea, cuando ya habían vencido, escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de que tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno,
que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. O sea, después de la victoria hubo un mandato. Ya que tienes la victoria, celébralo, haz banquete. Y no solo haz banquete, celébralo con tus vecinos. ¿Y sabes qué? Subrayé esas palabras en amarillo porque a los que sean apasionados del libro de Isaías y de Lucas como yo, encontrarás que estas palabras fueron profetizadas acerca de Jesús. En Isaías 61, mira, cuando se habla acerca de Jesús dice, Él vino a ordenar que los afligidos de Sión, los afligidos de su pueblo, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mandato de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y sabes que este pasaje lo leyó Jesús en la sinagoga, ahí está en Lucas 4, y cuando él lo leyó, dice, hoy se ha cumplido esto. ¿Sabes por qué? Porque él trajo el reino de los cielos a la tierra y dijo, hoy se ha cumplido esto. Así como llegó ese día en que el pueblo fue librado, ahí la nación, los judíos fueron librados de esa destrucción, Jesús vino también a librarnos de ese luto, de esa desgracia, de esa tristeza, que se convirtiera en nuestros días en gozo, en victoria por la fe en Él. Y para cerrar esta breve reflexión sobre cómo es un ciudadano del reino, solo te voy a mencionar rápidamente que hay otras cualidades en la vida de Esther, fe, mansedumbre y templanza, que curiosamente estas son frutos del Espíritu. Ahí los puedes después estudiar en Gálatas 5, 22 y 23. Y estos frutos del Espíritu, o este fruto del Espíritu más bien, es uno solo, este fruto del Espíritu es cuando decides vivir en el Espíritu y no en tu carne, no de acuerdo a tus emociones, a tus sentimientos, a tus arranques. Se empieza a mostrar, a manifestar este fruto del Espíritu que Esther manifestó: fe, mansedumbre, templanza, no se apanicó, ¿no? Tuvo dominio propio en medio de la situación. Y por último, Esther actuó con sabiduría. Ya alguna vez estudiamos la sabiduría que viene de lo alto, la que describe Santiago, que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántas cualidades se pueden desarrollar en un hijo del reino de los cielos si, como decíamos, tienes la identidad y el propósito bien afirmado? Y mira, ya para concluir, quiero hacer una breve reflexión porque las historias que están ahí en la Biblia nos enseñan más que historia, tienen una aplicación para nuestras vidas. Y todos nosotros, así como Esther, llegamos al reino de los cielos en una condición que nos ha definido por toda una vida, por toda una historia. Tal vez como ella, era una huérfana, exiliada, una ciudadana de la última categoría, ¿verdad? Y tal vez todos llegamos así al reino de los cielos. Quiero decirte que si tú estás hoy aquí en el JW Marriott o conectándote en nuestra transmisión, estás pisando un pedacito del reino de los cielos, una embajada. Es en serio, no es broma. Entonces, tú estás llegando al reino de los cielos y todos llegamos aquí en algún momento de nuestra vida, hace 10, 20, 30, 40 años llegamos al reino de los cielos y tal vez venías muy amoldado, ¿verdad?, a los estándares del mundo, tal vez ya te habías acostumbrado, tal vez alguien ya te dijo, Jesús te ha hecho libre y sigues viviendo como este pueblo que ya llevaba 50 años ahí en la esclavitud,
pensando que no podía regresar al templo, que no podía regresar a Jerusalén. Y sabes, así como Esther se le dieron nuevas vestiduras, se le quitaron las vestiduras de exiliada, de huérfana, así Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Él, nos da unas vestiduras nuevas. Ya no somos más huérfanos, ya tenemos como Padre al Padre Celestial, y aunque tenemos nuestros padres terrenales, hay uno mayor que está aquí. Y Él te ha dado una vida con un propósito, con una esperanza. Piensa cómo Dios escribe, como si pensaras que la historia de la humanidad fuera una línea larga. Imagínate que llegara de pared a pared, ¿no? Y en esa línea, imagínatela como una línea punteada. Uno de esos puntitos eres tú, es tu historia, es tu vida. Y tiene un propósito. Y sabes, ese propósito te hace enfrentarte a esta pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Si tú no le has rendido tu vida a Cristo, si tú no has tenido un encuentro con Cristo de decirle, Señor Jesús, te rindo mi vida, tal vez para eso has llegado al reino hoy, tal vez para eso estás aquí, para decirle, Señor, te rindo mi vida. Y ten por seguro que así como Esther, que salió de esclava, bueno, no era esclava, de exiliada, ahora ser parte de un reino y con una posición en el reino, así tú. Entonces, si alguien de los que está aquí o nos está viendo no ha tenido ese encuentro con Jesús, tal vez hoy es el día en que respondas a esa pregunta. Tal vez para eso has llegado al reino. Pero si ya eres parte del reino de los cielos, tal vez llevas como ese pueblo 50 años viviendo como exiliado todavía, no te la has creído que ya tienes vida nueva, vida eterna, vida abundante, una vida distinta. Tal vez para ti la pregunta hoy es, ¿y para esta hora has llegado al reino? Para tomar posesión de tu identidad de hijo, de los recursos que como hijo tienes en el reino de los cielos, no solo para vivir en libertad y en plenitud hoy, tú, sino para que esos recursos del reino de los cielos sean accesibles a los que te rodean, a tus hijos, a tus vecinos, a tu nación, que con la autoridad que vino Esther a salvar a su nación, así entres tú ahora con la autoridad que se te fue dado como hijo del reino a cambiar tu entorno. Yo de verdad me he preguntado mucho, el Señor me ha llevado a hacerme mucho esta pregunta desde enero, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y yo le he preguntado al Señor, ¿y cuál es mi hora, Señor? ¿Qué hora es la que está pasando ahorita? Y de verdad Él me ha llevado a observar, ve cuál es el tiempo que está viviendo tu nación, ve cuál es el tiempo que está viviendo tu familia. Ve cuál es el tiempo que estamos viviendo en lo espiritual. Selene hace rato lo cantaba. Somos tu preciosa novia que te dice, Señor, ven. Tal vez este es el tiempo de que te esmeres un poco más. Y digo te esmeres porque es el tiempo en el que como Esther pases más en la presencia del Señor, limpiando todo lo que se tenga que limpiar, rindiendo todo lo que se tenga que rendir, porque sabes, Él es ese rey que viene, ese rey que quiere estar más presente contigo, es ese rey que quiere que su gloria se vea verdaderamente en tu tierra y te da los recursos para que esto sea una realidad. Entonces, ese es, para esta hora has llegado al reino. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Qué tan cercano estás? ¿Qué tan apasionada estás como la tsunamita de Cantares para decirle, sí, Señor, aquí estoy para ti, aquí estoy rendida a ti? ¿Qué tanto es ese tiempo oportuno hoy? Lo decía, de verdad, a mí me encanta y te invito a que
abras tus ojos en el Espíritu, le permitas al Señor que los abra, porque hoy cantaban en la alabanza, se está abriendo un nuevo camino, ¿no? Se está dando en los jóvenes, este viernes estuvo increíble, se están sembrando semillas que van a dar fruto. Se está dando la autoridad de hijo del reino. ¿Quieres ser parte? ¿Quieres ver ese camino? ¿Quieres caminar por ese camino? Veíamos el germinado maravilloso que logró Odette al llevar la muestra esta para los chicos. ¿Quieres ver eso? ¿Quieres ser parte de eso? Es sobrenatural cuando hay vida. ¿Quieres ser parte de eso? Así como Esther, su historia estaba escrita para una muerte segura, para una nación, y sin embargo, ella aprovechó el llamado que se le hizo en esa pregunta, y para esta hora has llegado al reino. Entonces, hoy te invito a que aprovechemos esta reflexión. Cada quien tenemos tiempos de vida diferentes, momentos diferentes, pero una cosa es segura. Dios quiere que vivamos como Esther, tomando los recursos del reino, ejerciéndolos, derrotando a nuestros enemigos, y cuando los derrotemos, viviendo en un banquete de victoria, de gozo, quitándonos el luto. Eso Él quiere para nosotros. Entonces, ¿tú lo vas a tomar hoy? ¿Lo vas a vivir hoy? Yo sí quiero, de verdad, yo sí quiero, estoy desesperada por vivirlo. Y eso lo comparto hoy con todas las familias del camino, y pues te invito a que nos pongamos de pie, cerremos con una oración. Señor, gracias Señor te damos porque tú nos has hecho esta pregunta hoy, y para esta hora has llegado al reino. Y hoy te invito, si tú no has rendido tu vida a Cristo, que le digas al Señor estas palabras. Señor, te rindo mi vida, entiendo que para esta hora he llegado, no es una casualidad que yo esté este domingo aquí, no es una casualidad sin propósito que yo venga hoy aquí. Te rindo mi vida, te pido perdón por mis pecados, Señor. Pido perdón por mi vana manera de vivir, y te reconozco, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí, pagó el precio de mis pecados y resucitó, y ahora estás con el Padre, y a ti te rindo mi vida. Señor, trasládame al reino tuyo. Gracias porque así lo haces. Guíame, Señor. Y también, Señor, todos nosotros, los que ya hemos rendido nuestra vida aquí, a ti, te decimos hoy, Señor, queremos ir a más, queremos tener abiertos los ojos espirituales. Recibimos esa semilla de vida que se ha sembrado en la semana, en el camino y en estos meses, Señor, de que tú nos has traído al reino con un propósito, Señor. Ayúdanos a vivir con la identidad de hijos del Rey, a tomar de la autoridad que nos has dado como hijos del Rey, a ser embajadores tuyos, nación santa, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta semana y en esta nueva temporada, Señor, a estrechar más nuestra relación contigo. Como esa tsunamita, Señor, vivir apasionadas por ti, porque tú eres ese amado que has extendido tu cetro de gracia a nosotras, Señor, y nos has dado un propósito, Señor. Queremos ser esas personas que sean agentes de vida nueva, eterna, abundante, que compartan la salvación en nuestro entorno, que otros vean, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú eres nuestro Rey, que nos comportemos a la altura de ese llamado, Señor. No podemos solos, Señor, hay muchas luchas, pero queremos, Señor, rendirnos hoy a ti y decirte, si queremos responder a esa pregunta, ayúdanos a saber responder, y para esta hora has llegado al reino, Señor. Queremos tomar ese desafío, el desafío de esta generación que seguramente pronto te verá regresar.
Queremos prepararnos como se prepararon esas vírgenes, Señor, ataviarnos, Señor, para tu regreso, con la mirada puesta en ti, Señor. Gracias por tanto favor, gracias por tanta gracia, Señor. Gracias porque tal vez si no hemos expresado lo que tu palabra dice en plenitud, descansamos, Señor, en tu soberanía, en tu gracia, para hacer que esta palabra que hoy se ha compartido, Señor, caiga en nuestra mente, en nuestro corazón, y empecemos, Señor, a ver esa nueva dimensión, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos y hoy nos rendimos a ti. Gracias, Jesucristo, por lo que has hecho. Gracias, en tu nombre oramos. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias a todos por conectarse. Nos vemos pronto la próxima semana. Disfruten su domingo, celebren a sus niños y a su niño que llevan dentro. Y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Hasta pronto.